Me jubilé, compré una casa frente al mar para relajarme, y entonces mi hija me llamó para decirme: los padres de mi esposo llegarán mañana. Se quedarán allí un mes. No me opuse. Acepté sin protestar. Pero tenía preparado un pequeño sorpresa. El sobre se sentía liviano entre mis manos. 35 años trabajando en Hacienda, y mi último cheque apenas hizo ruido al dejarlo sobre la encimera de la cocina. La cantidad era respetable, incluso decente, pero el papel en sí parecía delgado, casi tímido. Quizás eso era lo que todos querían decir cuando hablaban de los trabajos del gobierno. No lo abrí de inmediato. En su lugar, caminé hacia la ventana de mi apartamento alquilado y miré al Atlántico, gris azulado bajo el cielo de abril. Esa misma mañana había estado en la oficina de una inmobiliaria en Cayo Hueso, firmando documento tras documento mientras la agente explicaba términos que ya conocía. La casa era mía. $485.000. Cada centavo ahorrado durante décadas de presupuestos cuidadosos. Mi sueño de jubilación, sólido y real. Conduje directamente desde el cierre para ver el lugar como su verdadero dueño. La llave pesaba en mi mano al abrir la puerta principal. Las habitaciones vacías resonaban con el eco de mis pasos. Fui recorriendo cada una lentamente, tocando los marcos de las puertas, probando los interruptores, mirando por las ventanas. La terraza daba al océano, y allí me quedé más tiempo, observando cómo los pelícanos se zambullían en busca de peces. Esto era mío. Nadie podía quitármelo. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. De regreso al apartamento, tomé mi teléfono. Celeste querría saberlo. Llevaba meses preguntando por la casa desde que le conté que estaba buscando propiedades. Busqué su número y la llamé. Contestó al tercer timbrazo. Hola, papá. Cerré la compra de la casa esta mañana, dije, sin poder ocultar la sonrisa en mi voz. Ya soy oficialmente propietario en Cayo Hueso. Oh, papá, eso es genial lo de la casa, respondió, pero su tono se aplanó a mitad de la frase. Entonces, ¿cuándo podemos ir a visitarte? Los padres de Gregory ya están preguntando cuándo podrán ir a la playa. La sonrisa se desvaneció. Me quedé allí, con el teléfono en la oreja, escuchándola mientras me hablaba de fechas, vuelos y planes. Me interrumpía cuando intentaba contarle sobre la terraza, la vista, la satisfacción de finalmente tener algo propio. Cuando terminó, le dije que ya veríamos las fechas más adelante. De acuerdo, suena bien. Tengo que irme, Gregory acaba de llegar. La llamada terminó. Me dejé caer en el sofá, todavía con el teléfono en la mano, mirando al vacío. La vista al océano se volvió borrosa. Sin querer, mi mente regresó 2 meses atrás. Febrero. Ese restaurante de ladrillos a la vista y aperitivos absurdamente caros. Celeste había organizado la cena para celebrar el ascenso de Gregory en la firma. Sus padres vinieron también, Clementine y su esposo. Nos sentamos en una gran mesa en el centro del comedor. Gregory, como siempre, dominaba la conversación, fuerte, confiado, actuando para cualquiera que lo escuchara. En algún momento, la charla giró hacia las carreras profesionales. Gregory se recostó en su silla, copa de vino en mano, y me miró. Vamos, Wilbert, cuéntales lo que haces, dijo con una sonrisa burlona que todos podían oír. Oh, espera, sellas formularios y ves números todo el día. Todo un constructor de imperios. Clementine soltó esa risa aguda que usaba cuando quería que los demás se unieran. Al menos el gobierno no lo dejará morir de hambre. Esa pensión tal vez le alcance para comida de gato y cable. Más risas. El padre de Gregory se echó hacia atrás, riendo con la cabeza. Celeste bajó la mirada a su plato, incómoda, pero en silencio. Yo me quedé quieto, con el tenedor en la mano, sin decir una palabra. Nunca decía nada. Eso era lo que hacía, absorber sus bromas, sus pequeñas crueldades, la insinuación constante de que mi vida se reducía a papeleo mientras ellos construían imperios y ganaban dinero de verdad.
Había soportado docenas de esos momentos. Cenas familiares, fiestas, llamadas casuales donde alguien encontraba necesario comparar mi salario público con el de Gregory en el sector privado. Yo sonreía, asentía, cambiaba de tema. Mantenía la paz. Aún tenía el teléfono en la mano. Lo miré, luego miré el cheque sobre la encimera. 35 años de servicio reducidos a un sobredelgado. Una vida reducida a chistes. Algo cambió dentro de mí. No era ira exactamente. Era algo más frío, más calculado. Dejé el teléfono con cuidado sobre la mesa. Apreté la mandíbula. A través de la ventana, el océano seguía su ritmo, las olas avanzando aunque nadie las mirara. La escritura de la casa descansaba en mi maletín, prueba tangible de lo que realmente había logrado. Mientras ellos se reían, yo guardaba silencio. Siempre guardaba silencio. Ya no más. Pasaron 3 días en un torbellino de cajas y muebles. Me mudé de mi alquiler a mi nueva casa, haciendo 2 viajes con mi camioneta. La brisa marina entraba por las ventanas abiertas, trayendo olor a sal y el sonido de las gaviotas. Todo debería haber sido paz. Pero no lo era. Mi mente seguía regresando a aquella cena de febrero, a la voz apresurada y distante de Celeste por teléfono, a los años siendo su blanco fácil. Estaba colocando libros en mi estudio cuando sonó el teléfono. En la pantalla, el nombre de Celeste. «Hola, cariño», respondí con voz serena. «Papá, necesito pedirte algo», dijo sin esperar respuesta. «Los padres de Gregory quieren quedarse en tu casa un mes. Ya compraron los boletos para la próxima semana, así que estás de acuerdo, ¿verdad?» Me quedé mirando por la ventana, observando un velero que cruzaba el horizonte. Mi mano se tensó sobre el teléfono. Un mes. Ya habían comprado los boletos, ya lo habían decidido. Ya asumían que yo aceptaría sin objeción. Una voz de fondo, tenue pero inconfundible. «Clementine, deja que contribuya en algo por una vez. Al menos que esa casita sirva de algo». Apreté la mandíbula. El velero continuó su camino, firme y constante. Mantuve la mirada fija en él y dejé que el silencio se extendiera lo suficiente. «Por supuesto, cariño», dije al fin, con voz calmada, casi amable. «Diles que son bienvenidos». La sorpresa en su voz fue inmediata. «¿En serio?» Eso fue más fácil de lo que esperaba. «Gracias, papá. Te mandaré los detalles del vuelo». «No hay problema». Nos despedimos. Colgué y dejé el teléfono con cuidado sobre el escritorio. Mis manos, que habían estado tensas durante la llamada, comenzaron a relajarse lentamente. Salí a la terraza y me senté en la silla que había colocado esa mañana, la que tenía la mejor vista del mar. El atardecer comenzaba, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Me recosté, observando cómo los colores se intensificaban. Por primera vez en años, sonreí. No una sonrisa educada, no la expresión medida de las cenas familiares. Una sonrisa auténtica. Querían usar mi casa. Ya habían decidido que yo los dejaría. Trataban mi propiedad como si existiera para su comodidad. Perfecto. Saqué el teléfono otra vez y abrí el navegador. Mis dedos se movieron con firmeza por la pantalla. Gregory Price, abogado, Cayo Hueso. Los resultados aparecieron al instante. Lo recordaba del cierre, inteligente, profesional, hacía buenas preguntas. Aún tenía su tarjeta en mi maletín. Encontré el número de su oficina y marqué. Sonó 2 veces antes de que alguien contestara. «Price y Asociados». Habla Wilbert Bennett. Necesito hablar con Derek Price sobre mi propiedad en la Avenida Esmeralda. ¿Está disponible? Un momento, por favor. Música de espera. Algo clásico y olvidable. Observé cómo el atardecer se profundizaba. El cielo pasaba del naranja al violeta intenso. El agua reflejaba los colores, ondulando suavemente. «Señor Bennett», la voz de Derek sonó profesional y alerta.
¿En qué puedo ayudarle? Me incliné hacia adelante en la silla, los codos apoyados sobre las rodillas. La sonrisa aún no se había ido de mi rostro. Necesito registrar mi propiedad como alquiler a corto plazo, legalmente, antes de la próxima semana. ¿Puede hacerlo? La mañana llegó con un cielo despejado y turistas ya abarrotando las aceras. Conduje desde mi casa hasta el centro de Cayo Hueso, con los edificios de tonos pastel brillando bajo la luz temprana. La oficina de Derek estaba en una esquina cerca de la calle Duval, sobre una galería que vendía arte local. Encontré estacionamiento a 2 cuadras y caminé de regreso, revisando mi reloj. 15 minutos antes. Usé el tiempo para ordenar mis pensamientos, ensayando lo que diría y cuánto explicaría. La recepcionista levantó la vista al verme entrar, me dedicó una sonrisa profesional y habló por su auricular. Momentos después, me indicó el pasillo. La oficina de Derek tenía ventanas que daban a la calle. Se puso de pie cuando entré y me estrechó la mano con firmeza. Nos sentamos frente a frente, su escritorio impecable, con solo un bloc de notas y una laptop. Me dijo que quiere registrar su propiedad como alquiler a corto plazo. Empezó, bolígrafo en mano. Cuénteme exactamente qué tiene en mente. Lo expuse con sencillez. Registrar la casa en Airbnb, establecerla como un negocio de alquiler legítimo. Los primeros huéspedes serían los suegros de mi hija. Tarifa mensual estándar, condiciones estándar. Su bolígrafo se detuvo. Levantó la mirada, estudiando mi expresión. Wilbert, ayúdeme a entender esto, dijo con cuidado. ¿Quiere alquilarle su casa a los padres del esposo de su hija? Suena complicado. ¿Está seguro de que es la mejor manera de manejarlo con la familia? Me incliné un poco hacia adelante, manteniendo la voz serena, pero dejando que se filtrara cierta frialdad. Llevan 15 años tratándome como a un fracasado, Derek. Se burlan de mi carrera en las cenas familiares. El marido de mi hija les cuenta a los extraños que desperdicié mi vida. Estoy harto de ser su chiste. Solo quiero que sea legal. El silencio se prolongó. Derek dejó el bolígrafo, cerró el bloc y abrió su laptop. De acuerdo, dijo, con tono puramente profesional. La ley de Florida es clara respecto a los alquileres a corto plazo. Usted es el propietario, usted establece las condiciones. Mientras todo esté documentado y cumpla las normas estatales, estará protegido. Construyamos un contrato que cubra cualquier escenario. Abrió la sección 509 del Código de Florida y comenzó a desplazarse por los apartados mientras explicaba el marco legal. El condado de Monroe tenía requisitos específicos: registro, cobro de impuestos, normas de seguridad. Mi propiedad calificaba. El proceso era sencillo. Pasamos 2 horas trabajando en el contrato. Derek escribía mientras yo aportaba situaciones y reglas que quería incluir. Prohibido fumar en cualquier parte de la propiedad, multa de $500 por infracción, máximo de 2 huéspedes por noche, restricciones de ruido, protocolos por daños. Cuando hablamos de la tarifa mensual, Derek abrió una nueva ventana y buscó propiedades similares. Encontró 3, todas con precios entre $7,800 y $9,200 al mes. $8,500 es perfectamente razonable, dijo, tomando nota. Es la tarifa de mercado para una propiedad como la suya en temporada alta. Nadie podrá decir que está inflada. Revisé cada cláusula que redactaba, sugiriendo ajustes y adiciones. Los dedos de Derek se movían rápido sobre el teclado, integrando los cambios, verificando las regulaciones del condado, asegurándose de que todo estuviera alineado con las exigencias legales. Incluye una cláusula sobre el tabaco, le dije, leyendo el borrador. Que quede claro, prohibido fumar en toda la propiedad, incluida la terraza. Multa de $500 por infracción. Y sobre las fiestas, defínélo bien. Más de 2 huéspedes nocturnos será una violación del contrato. Derek asintió, escribiendo. También incluiré cámaras de seguridad exteriores en la sección de divulgación. Florida exige notificarlo a los huéspedes. Citaremos la ley exacta.
Este contrato resistirá cualquier revisión. Cuando terminamos, el acuerdo ocupaba 7 páginas. Profesional, completo, legalmente blindado. Derek imprimió una copia y me la pasó. Revíselo esta noche, dijo. Si está conforme, vuelva mañana y firmamos todo. Yo presentaré la documentación de registro ante el condado. Tomé el contrato, sintiendo su peso. Era real ahora, documentado, respaldado por la ley. Mañana por la mañana, confirmé, poniéndome de pie. Derek me acompañó hasta la puerta. Su expresión seguía siendo profesional, pero había algo más en su mirada, tal vez reconocimiento de lo que estaba haciendo. Tal vez respeto por la precisión del plan. Salí de su oficina y caminé hasta mi camioneta, la carpeta del contrato bajo el brazo. La calle bullía de energía vacacional, gente riendo, cargando bolsas, tomando fotos. Conduje de regreso a casa despacio, repasando las cláusulas en mi mente, planificando los siguientes pasos. El papeleo era solo la base. Ahora venía la construcción. 2 días después volví a la oficina de Derek y firmé los documentos finales. Mi casa quedaba oficialmente registrada como propiedad de alquiler a corto plazo en el condado de Monroe, Florida. Todo legal, todo documentado. Conduje de regreso con los papeles completados en el maletín, sintiendo el peso de lo que había puesto en marcha. Esa tarde abrí mi laptop sobre la mesa de la cocina y entré a la página de registro para anfitriones de Airbnb. La interfaz era sencilla, detalles de la propiedad, servicios, reglas de la casa, precios. Comencé con las fotografías. Recorrí cada habitación con mi teléfono, tomando docenas de imágenes. La vista al océano desde el salón, la cocina moderna con electrodomésticos de acero inoxidable, las puertas corredizas del dormitorio principal que daban a la terraza. Ajusté la iluminación, probé distintos ángulos, asegurándome de que cada foto mostrara la casa de forma profesional. Ya no era mi hogar. Era un producto. La descripción del anuncio tomó más tiempo. Tomé inspiración de otros alquileres de lujo en Cayo Hueso, puliendo cada frase. Luego llegó el turno de las reglas de la casa, que copié directamente del contrato de Derek. Prohibido fumar, máximo 2 huéspedes, horario de silencio, sin fiestas. Hice que la tarifa mensual destacara $8,500. Alrededor de las 3 de la tarde saqué una escalera y salí al exterior para instalar las cámaras de seguridad que había comprado, 2 unidades, una apuntando a la entrada principal y otra hacia la entrada del garaje. Estaba montando la primera cámara sobre la puerta cuando escuché pasos en la acera. Nuevo sistema de seguridad, comentó una voz. Miré hacia abajo. Un hombre de unos 60 años estaba al borde de mi entrada, con las gafas de sol levantadas sobre la cabeza. Tenía la postura relajada de alguien que llevaba años viviendo en Los Cayos. Buena idea en una zona turística, continuó. ¿Va a alquilar la casa? Bajé de la escalera, limpiándome las manos en los jeans. Empezaré pronto. Los primeros huéspedes llegan la próxima semana. Son los suegros de mi hija, de hecho. Él sonrió, pero había un matiz de comprensión en su expresión. Vincent Reeves. Vivo 3 casas más abajo, dijo, extendiendo la mano. Se la estreché. Es gerente de hotel. 20 años en el negocio, añadió. Un consejo, si quiere estar protegido legalmente, documente todo. Cada pago debe pasar por los canales oficiales. Cada regla debe estar escrita y firmada. Y esas cámaras, asegúrese de que los huéspedes sepan que existen. Así es como se cubre las espaldas. Asentí lentamente, asimilando sus palabras. Todo documentado, cada regla por escrito. Puedo hacerlo. Vincent sacó una botella de agua del bolsillo y me la ofreció. La acepté, agradecido por la pausa. Los alquileres familiares pueden volverse complicados, dijo, con tono casual, pero lleno de intención. La gente cree que las reglas no se aplican cuando te conocen. Y es justo entonces cuando más las necesitas, dijo Vincent. Conversamos unos minutos más sobre el mercado de alquileres en Cayo Hueso,
las regulaciones del condado y la temporada turística. Luego se despidió con un gesto de la mano y regresó a su casa. Terminé de instalar las cámaras, probando cada ángulo y asegurándome de que grabaran con nitidez sin invadir la privacidad interior. Esa noche, volví a sentarme frente a mi laptop. El anuncio en Airbnb estaba completo: fotos subidas, descripción pulida, reglas destacadas. Lo activé, haciendo que la propiedad estuviera disponible públicamente. Después abrí una ventana privada del navegador y creé una segunda dirección de correo electrónico. Desde allí, registré una nueva cuenta en Airbnb con el nombre de G. Good. Gregory Good, sus iniciales, su apellido. El sistema la aceptó sin objeciones. Alterné entre las dos pestañas, mi cuenta de anfitrión en una y la cuenta falsa de huésped en la otra. Usando el perfil de G. Good, entré en mi propio anuncio y lo reservé por un mes completo. Las fechas coincidían con la llegada de Gregory y Clementine. El total ascendía a $8.500 más las tarifas de Airbnb, cerca de 9.800 cargados a la cuenta del huésped. Utilicé una tarjeta de crédito prepaga para completar la transacción. La confirmación llegó de inmediato a ambas cuentas, una mostrando el pago recibido y la otra mostrando el pago enviado. Perdí algo de dinero en las comisiones de la plataforma, pero eso no importaba. Lo importante era el registro oficial, la transacción de alquiler documentada legalmente. Abrí mi correo habitual y redacté un mensaje para Gregory. Adjunté el PDF de confirmación de la reserva. El tono, profesional, casi cordial. Gregory, adjunto la confirmación de tu reserva para la casa en Cayo Hueso. Un mes a partir del 23 de abril. He registrado la propiedad como alquiler a corto plazo, así que te pido que revises las normas de huéspedes en el documento adjunto. Espero recibirte a ti y a Clementine. Wilbert. Mi dedo se detuvo sobre el botón de enviar apenas un segundo. Luego hice clic. El correo desapareció de mi bandeja de salida. En algún punto del ciberespacio viajaba hacia la bandeja de Gregory, llevando consigo la confirmación, las reglas de la casa y el cargo de $8.500 procesado por el sistema de Airbnb. La trampa estaba tendida. Ahora solo quedaba esperar. Pasó una semana. Me encontraba en la zona de llegadas del aeropuerto de Cayo Hueso, observando a los pasajeros salir por las puertas automáticas. Entonces los vi. Gregory, con su típico aire de superioridad, los hombros erguidos como si fuera dueño del lugar. Clementine llevaba gafas de sol enormes a pesar de estar bajo techo, arrastrando un pequeño equipaje de flores. Adopté mi mejor sonrisa, más amplia que cualquier gesto que hubieran visto en mí en años. Levanté la mano para saludarlos. Gregory me vio primero. Sus cejas se alzaron apenas. Sorpresa, tal vez confusión. Me acerqué con los brazos abiertos. Ahí están, dije con una calidez que no sentía. Bienvenidos al paraíso. Déjame ayudarte con esa maleta, Clementine. Espero que el vuelo no haya sido muy turbulento. Ella me entregó la maleta, observándome con cautela, como buscando grietas en mi expresión. Estás de un humor inusualmente bueno, Wilbert. Esto no es muy propio de ti. ¿Qué celebramos? Tomé el asa de su equipaje y me dirigí hacia la salida. La jubilación me sienta bien, respondí. Y estoy feliz de compartir este hermoso lugar con la familia. Les encantará la vista al océano desde la terraza. El trayecto tomó unos 20 minutos. Fui narrando los puntos de interés como un guía turístico, los mejores restaurantes de mariscos, las playas públicas, los sitios ideales para ver el atardecer. Gregory y Clementine intercambiaban miradas en el retrovisor, desconcertados por mi entusiasmo. Yo seguía hablando, seguía sonriendo, las manos relajadas sobre el volante. Cuando llegamos a la casa, abrí la puerta principal con un gesto teatral y los invité a entrar. Colocamos su equipaje en el dormitorio principal. Les mostré cómo ajustar el termostato, cómo funcionaban los electrodomésticos de la cocina y dónde estaba la válvula de emergencia del calentador de agua. Del mostrador tomé una carpeta con la etiqueta Información para huéspedes.
Aquí tienen todo lo que necesitan, dije, entregándosela a Gregory. Reglas de la casa, recomendaciones locales, contactos de emergencia y la contraseña del wifi. Pónganse cómodos. Clementine caminó por la sala, pasando la mano por el respaldo del sofá. Se ve más pequeña que en las fotos que enviaste. ¿Y qué pasa con todas esas cámaras? Da la sensación de que nos están vigilando. No me gusta. Mantuve el tono amable, razonable. Las cámaras de seguridad son algo común aquí. Hay muchas casas vacacionales en la zona. Solo graban el exterior, la entrada principal y el camino de acceso. Ni las notarán. Piénsenlo como tranquilidad extra. Gregory hojeó el paquete sin prestarle mucha atención. Pasó varias páginas hasta que se detuvo en una marcada con una flecha adhesiva. ¿Dónde firmo? Aquí. Sacó un bolígrafo del bolsillo y garabateó su firma en la línea indicada. Listo. Ahora dime, ¿a qué hora es mejor ir a la playa? ¿Por la mañana o por la tarde? Deslicé con cuidado el contrato firmado dentro de la carpeta, guardándola bajo el brazo. El papel se sentía sólido. Oficial. Las mañanas suelen ser más tranquilas, respondí. Las tardes pueden ser ventosas, pero ambas son hermosas. Me dirigí a la puerta, las llaves tintineando en mi mano. Tienen todo lo necesario en ese paquete: reglas de la casa, recomendaciones locales, mi información de contacto. No duden en llamarme si necesitan algo. Disfruten su estancia. Apenas levantaron la vista cuando salí. A través de la ventana, vi a Clementine abriendo los armarios de la cocina, inspeccionando su contenido, mientras Gregory ya estaba en su teléfono. Conduje 3 calles más allá y aparqué en el estacionamiento de un pequeño centro comercial. Abrí en el móvil la aplicación de las cámaras de seguridad con un toque. 4 vistas aparecieron en pantalla: entrada principal, camino de acceso, terraza y lateral. Todo grabando, los sensores de movimiento activos, el sistema funcionando perfectamente. Me quedé un momento observando las imágenes. La casa parecía tranquila, intacta. Entonces, en la cámara de la terraza, apareció Gregory. Tenía el teléfono en la oreja, caminando de un lado a otro. Movía la boca, gesticulaba con la mano libre. La conversación duró varios minutos. Cuando terminó, volvió al interior. 30 segundos después, Clementine salió a la terraza. Llevaba algo en la mano. Lo acercó a los labios, un cigarrillo. Inhaló profundamente y luego sacudió la ceniza sobre la barandilla. Junto a la puerta había un cartel, letras blancas sobre fondo negro, claramente visible incluso desde la cámara: prohibido fumar en toda la propiedad. Ella dio otra calada, exhaló lentamente, ignorando por completo el cartel a menos de 1 metro de su cabeza. La observé terminar el cigarrillo y aplastarlo contra la baranda antes de regresar al interior. La evidencia quedó capturada, con marca de tiempo y guardada automáticamente en la nube. Mi teléfono vibró con otra notificación. La cámara de la terraza había captado audio dentro del rango. Subí el volumen. Mike, sí, amigo. La voz de Gregory retumbó con esa seguridad de vendedor que tanto le gustaba usar. Estamos en esta casa en Cayo Hueso. Tú y Sara deberían venir mañana, traer a los niños. Haremos una parrillada en la terraza. Sí, justo frente al agua. Un lugar increíble. Guardé el clip de audio, cerré la aplicación y encendí el motor. La trampa había funcionado. Solo debía dejarlo seguir cayendo en ella. A la mañana siguiente, estaba sentado en una cafetería a 3 manzanas de la casa. Tenía la laptop abierta frente a mí y el café enfriándose junto al teclado. Los turistas pasaban frente a los ventanales, curioseando en las tiendas y tomando fotos. Apenas los notaba. Mi teléfono vibró. Alerta de seguridad. Movimiento detectado. Nivel de actividad inusual. 6 personas en la propiedad. Abrí la aplicación de las cámaras y expandí la vista a pantalla completa. La terraza apareció en el monitor. Gregory estaba junto a la parrilla,
cerveza en una mano, espátula en la otra. 4 adultos más descansaban en tumbonas a su alrededor. 2 niños corrían por el césped, persiguiéndose. Sonaba música, alcancé a ver un teléfono conectado a un altavoz portátil. Mi expresión no cambió. Abrí un documento nuevo en la laptop y empecé a tomar notas. Hora, las 11:47 de la mañana. 6 personas visibles. El contrato especifica máximo 2 huéspedes. Cláusula 3, infracción. Gregory operando la parrilla. Fiesta no autorizada en curso. Cláusula 7, infracción. Tomé capturas de pantalla, guardando cada una con su nombre de archivo y marca de tiempo. Luego empecé a grabar clips de vídeo, segmentos de 30 segundos mostrando al grupo, a los niños, a Gregory riendo mientras volteaba hamburguesas. Clementine cruzó el encuadre con una copa de vino, gesticulando con amplitud. La cámara captó fragmentos de su voz, nuestra casa familiar en la playa. Vengan cuando quieran. Planeamos pasar más tiempo aquí el próximo invierno. Lo anoté, lo guardé y pasé a la siguiente cámara. La entrada del garaje mostraba 3 coches aparcados uno tras otro, parachoques con parachoques. Uno bloqueaba el buzón. También lo registré. Durante los 3 días siguientes, las infracciones continuaron. Más visitas, reuniones nocturnas visibles por la terraza iluminada, colillas acumulándose junto a la puerta, captadas con claridad a la luz del día. Documenté todo, creé carpetas por fecha, ordené los archivos por tipo de infracción, construí una hoja de cálculo con columnas para hora, categoría de infracción, cláusula del contrato y nombre del archivo de evidencia. Columna A, fecha y hora. Columna B, tipo de infracción. Columna C, cláusula infringida. Columna D, nombre del archivo de evidencia. La hoja creció. 16 entradas, 23:31. La mañana del tercer día entré al portal de anfitriones de Airbnb. Fui a la reserva activa bajo Ggood y abrí la mensajería. Mis dedos se movieron con firmeza sobre el teclado. Estimado huésped, la administración de la propiedad ha identificado múltiples infracciones del acuerdo de alquiler. Las cámaras de seguridad confirman 6 personas en la propiedad el 24 de abril, excediendo el máximo de 2 huéspedes. Cláusula 3. Se ha observado fumar en la terraza a pesar de la señalización y la prohibición contractual. Cláusula 12. Se llevó a cabo una reunión no autorizada el 24 de abril. Cláusula 7. Cese inmediatamente todas las infracciones o la reserva será cancelada, reteniéndose el pago completo según la política de cancelación. Administración de la propiedad. Adjunté 3 capturas. El grupo en la parrilla, Clementine fumando, la entrada bloqueada. Hice clic en enviar. El mensaje se entregó a las 9:03 de la mañana. Verifiqué el acuse, abierto a las 9:18. A las 9:21, sonó mi teléfono. El nombre de Gregory en la pantalla. Contesté al tercer timbrazo. ¿Hola? ¿Qué demonios es este mensaje, Wilbert? Su voz llegó alta, agresiva, sin saludos. Administración de la propiedad, infracciones del contrato. ¿Te has vuelto loco? Esto es familia. No somos huéspedes. Somos la familia de tu hija. No puedes estar hablando en serio. Firmaste un contrato de alquiler, Gregory. Mantuve la voz fría, nivelada, cada palabra precisa. Aceptaste términos específicos. Máximo 2 huéspedes, prohibido fumar, sin fiestas. No son sugerencias. Solo te pido que cumplas lo que firmaste. Esto es ridículo. Subió el volumen. Alejé un poco el teléfono del oído. Clementine y yo solo invitamos a unos amigos. Es unas vacaciones. ¿Vas a sacar tu burocracia por una barbacoa? ¿Por qué? ¿Por unos cigarrillos? Eres un hombrecito mezquino, ¿no? Esperé a que terminara. Dejé que el silencio se estirara. Cuando hablé de nuevo, bajé la voz, obligándolo a callarse para escuchar. El contrato especifica las consecuencias de las infracciones.
Te sugiero revisar el documento que firmaste. Las cámaras están grabando. Todo está documentado. Cumple las reglas o afronta los términos de cancelación. Tú decides. Se rió, seco y amargo. Esto es un subidón de poder. Siempre has envidiado a quienes realmente triunfan. Vamos a ignorarte. No harás nada. Nunca haces nada. La línea se cortó. Había colgado. Dejé el teléfono sobre la mesa y bebí un sorbo de café. Estaba frío, pero lo tomé igual. En la pantalla, la hoja de cálculo me esperaba. 31 infracciones documentadas, horas de vídeo, decenas de fotos con marca de tiempo. Gregory creía que no haría nada. Se equivocaba. 2 días después de enviar la advertencia, organizaron otra fiesta, más grande, más ruidosa. Me senté en la cafetería viendo las cámaras mientras los coches llenaban mi entrada uno tras otro. Aparecieron altavoces portátiles en la terraza. La música empezó, con bajos pesados, el volumen tan alto que el audio de la cámara se distorsionaba. El sol de la tarde descendía hacia el horizonte. La fiesta no aflojaba. Para las 8 en punto, conté 12 personas visibles en la terraza. 8 vehículos apretujados en la entrada y a lo largo de la calle. Alguien volvió a sacar mi parrilla exterior. Latas de cerveza alineadas en la baranda. Humo de cigarrillo cruzando el encuadre. A las 10:15, una notificación interrumpió la transmisión. Vincent, la policía acaba de irse. Queja por ruido de la pareja a 3 casas. Les dije que estabas de viaje y les di tu número. Dijeron que volverán a llamar si se repite. ¿Todo bien? Escribí rápido. Gracias por avisar. La situación está bajo control. Aprecio que cuides la propiedad. Tomé una captura del mensaje de Vincent y la añadí a mi carpeta de evidencias. Quejas de terceros. Intervención policial. Las infracciones escalaban exactamente como lo había previsto. La fiesta siguió pasada la medianoche. Observé a ratos, documentando nuevas infracciones, ampliando mi hoja. Cuando por fin cerré la laptop alrededor de la 1 de la madrugada, el contador marcaba 47 incidentes. A la mañana siguiente volví temprano a la cafetería. Café, laptop, teléfono. La rutina ya me salía automática. Entré al portal de anfitriones de Airbnb y abrí la reserva activa bajo G-Good. La interfaz de cancelación era clara. Motivo de la cancelación: el huésped infringió las normas de la casa. Apareció un cuadro de texto pidiendo detalles. Escribí con método, citando cláusulas específicas y listando fechas de infracción. Luego hice clic en subir evidencia de respaldo y seleccioné mi carpeta compilada. Vídeos, fotos, marcas de tiempo, la queja policial, todo. La carga tardó 3 minutos. Al finalizar, apareció la confirmación: revisar detalles de cancelación. Leí cada sección. El huésped será notificado de inmediato. El pago de la reserva se retendrá según la política del anfitrión. El acceso a la propiedad debe revocarse en 24 horas. Hice clic en confirmar cancelación. La pantalla se actualizó. Reserva cancelada. Pago retenido. Huésped notificado. Listo. 8.500 no reembolsables. La reserva de Gregory terminada. Mi casa, legalmente recuperada. Redacté a continuación el aviso de desalojo con el lenguaje que Derek me había ayudado a preparar días atrás. Formal, jurídicamente preciso, citando los estatutos de Florida, sección 83 y 7. 24 horas para desalojar. De no cumplir, intervención del alguacil por ocupación indebida. Lo envié por correo electrónico y por la mensajería de Airbnb exactamente a las 9. Luego abrí el marcador del teléfono y llamé al número de Gregory. 4 timbrazos. Buzón de voz. Has llamado a Gregory Good. Deja un mensaje y te devolveré la llamada cuando pueda. Colgué sin decir nada. Puse un temporizador de 30 minutos. Cuando sonó, llamé de nuevo. 4 timbrazos. Buzón de voz. Esta vez dejé mensaje. Gregory,
habla Wilbert. Revisa de inmediato tu correo y los mensajes de Airbnb. Es algo urgente y legalmente vinculante. Llámame. Reinicié el temporizador. El patrón continuó toda la mañana. Llamar, buzón, colgar, esperar, volver a llamar. Mi registro de llamadas crecía, una larga columna de intentos salientes al número de Gregory. Cada uno generaba un registro en la compañía telefónica, cada uno probaba que había intentado comunicarme. Al mediodía ya lo había llamado 38 veces. Para las 3 de la tarde, 61. Varié mis mensajes, manteniéndolos breves y objetivos. Llamada 47. Gregory, habla Wilbert. Revisa tus mensajes. Esto tiene que ver con tu situación de ocupación. Llamada 72. Gregory, tu reserva ha sido cancelada. Tienes hasta las 9 de la mañana para desalojar la propiedad. Esto no es negociable. Llamada 89. Gregory, 24 horas desde las 9 de esta mañana. Te recomiendo encarecidamente que devuelvas la llamada. El sol se puso. Las cámaras mostraban luces encendidas dentro de la casa, movimiento en las ventanas. Seguían allí, completamente ajenos a que todo había cambiado. Hice mi llamada número 94 a las 8:47 de la noche. 4 timbrazos. Buzón de voz. El mismo saludo que había escuchado 93 veces antes. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa. Mi registro de llamadas mostraba una secuencia ininterrumpida de intentos, casi 100 esfuerzos documentados para contactarlo, repartidos a lo largo de 12 horas. Nadie podría decir que no lo había intentado. El aviso de desalojo había sido enviado, el pago retenido, las llamadas registradas, el plazo establecido. Solo quedaba esperar a que Gregory finalmente mirara su teléfono. A la mañana siguiente, por fin lo hizo. Lo supe porque me llamó a las 7:30, y las primeras palabras que salieron de su boca fueron: ¿qué demonios hiciste? Estaba sentado en la terraza de la casa que había alquilado al otro lado de la ciudad. Un lugar pequeño, por semanas, nada lujoso, pero funcional. Una distancia segura del conflicto. El café reposaba sobre la mesa, con vapor elevándose en el aire fresco de la mañana. El océano se veía sereno, casi como un espejo. Un día perfecto. ¿Qué demonios hiciste? Repitió Gregory. Su voz sonaba tan fuerte que tuve que apartar el teléfono del oído, observando cómo la pantalla vibraba por la fuerza de sus gritos. Cancelaste nuestra reserva. Te quedaste con el dinero. $8,000? Esto es un robo. Una traición familiar. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo. Vas a arrepentirte. Esperé. Dejé que agotara ese primer estallido de furia. Cuando hizo una pausa para respirar, hablé en voz baja, con un tono calculadamente tranquilo, obligándolo a bajar la voz para escucharme. Gregory, basta. Firmaste un contrato de alquiler. Violaste múltiples cláusulas. La ley de Florida es clara. Los anfitriones de alquileres a corto plazo pueden terminar la estancia por incumplimiento y retener el pago. La política de Airbnb respalda esto. Tengo grabaciones de vídeo con 12 infracciones distintas en 5 días. Ignoraste mi advertencia. Ignoraste 94 llamadas. Esta es la consecuencia. ¿Crees que me asustan tus pequeñas amenazas? Su voz se quebró ligeramente, una nota de desesperación se filtraba bajo la rabia, como el agua colándose por una grieta en el concreto. Conozco abogados de verdad, no burócratas como tú. Este contrato no va a sostenerse. Te voy a demandar por todo. Estás intentando robarle a tu propia familia. A la familia de Celeste. Tomé un sorbo de café, dejando que el silencio colgara un instante. Observé cómo un pelícano se zambullía en el mar y salía con un pez en el pico. La vida seguía su ritmo, ajena al drama humano. Trabajé 35 años como inspector federal, Gregory. Sé cómo construir un caso. Cada pieza de evidencia tiene marca de tiempo, está respaldada en la nube y es admisible en un tribunal.
Tuviste 6 personas no autorizadas en la propiedad el 24 de abril. Violaste las ordenanzas de ruido. La policía tiene un informe archivado. Fumaste a pesar de la señalización y de las condiciones del contrato. El documento que firmaste especifica exactamente estas sanciones. Tienes hasta las 9 de la mañana de mañana para desalojar. Si sigues allí, contactaré con la oficina del sheriff del condado de Monroe para proceder por ocupación ilegal. Se escucharon ruidos amortiguados al otro lado de la línea. Voces en el fondo, tensas, urgentes. Luego un sonido de roce y una nueva voz surgió del altavoz. Wilbert, por favor, era Clementine. Su tono había cambiado por completo. Todas las aristas cortantes se habían desvanecido, reemplazadas por una suavidad casi suplicante. Era la voz que usaba cuando quería algo. Somos familia. ¿No podemos hablar como adultos? Seguro hay algún malentendido que podemos aclarar. No queríamos causar problemas. Solo estábamos disfrutando nuestras vacaciones. Gregory ha estado trabajando tan duro y pensamos que... No hay ningún malentendido, Clementine, interrumpí, manteniendo la voz firme, neutral, cada palabra medida con precisión. Llamaste a mi trabajo sellar papeles en un restaurante hace 2 meses. Te burlaste de mi pensión frente a extraños. Te reíste mientras Gregory decía que desperdicié mi vida. Trataste esta casa como un salón de fiestas a pesar de haber firmado reglas que prohíben exactamente eso. La conversación ha terminado. Su voz cambió al instante, volviéndose dura, helada, la súplica evaporada como la niebla matinal bajo el sol. Estás haciendo esto porque eres un resentido. Siempre has envidiado que Gregory haya tenido éxito en el mundo real mientras tú te escondías detrás de un escritorio del gobierno, contando el dinero de otros. Das pena. Eres un hombre pequeño y mezquino que no soporta ver felices a los demás. Esto es tu venganza por ser mediocre. La dejé terminar, esperé en silencio mientras lanzaba sus insultos. Resbalaron sobre mí como la lluvia sobre el vidrio. 9 de la mañana. Mañana. Desalojen voluntariamente o enfrentarán el desalojo. Su elección. Colgué. Durante un largo momento me quedé allí, con el teléfono en la mano, escuchando el sonido de las olas. Mi pulso no se había acelerado. Sin ira, sin dolor, sin dudas. Solo la calma satisfacción de un plan ejecutado con precisión. Abrí la laptop y redacté un correo dirigido a Gregory y Clementine. El asunto era simple: documentación legal, aviso de desalojo. En el cuerpo escribí: adjunto encontrarán toda la documentación que respalda la cancelación de su reserva y la obligación de desocupar la propiedad. Incluye evidencia en vídeo y fotografías, el contrato firmado con las cláusulas infringidas resaltadas, una cronología detallada de mis 94 intentos de contacto documentados y el número de referencia del reporte policial por queja de ruido interpuesta por los vecinos. Revisen cuando puedan. El plazo permanece sin cambios. Adjunté el PDF, 43 archivos comprimidos en un solo documento organizado, fotos en orden cronológico, vídeos etiquetados por tipo de infracción, páginas del contrato con las secciones relevantes destacadas en amarillo, registros de llamadas exportados de mi compañía telefónica. Todo. Hice clic en enviar y observé cómo el correo desaparecía hacia el vacío digital, llevando consigo el registro completo e irrefutable de su comportamiento. 1 hora después, sonó mi teléfono. El nombre de Celeste apareció en la pantalla. Había estado esperando esa llamada. Sabía que Gregory y Clementine la contactarían de inmediato, contándole su versión, la historia de las víctimas, el trato injusto, el suegro cruel. Contesté. Hola, ¿papá? ¿Cómo pudiste? Su voz estaba cargada de lágrimas, cada palabra quebrándose ligeramente. ¿Cómo pudiste hacerle esto a los padres de Derek? Ahora están sin hogar, en medio de sus vacaciones. Están en un motel horrible por tu culpa. Esto es cruel. Esto no es propio de ti. Tú no eres así. Sabía que esa llamada llegaría. Había ensayado lo que diría. Pero escucharla defenderlo sin dudar,
sin siquiera pedirme mi versión, cristalizó algo dentro de mí. Había soportado 15 años de su desprecio. 15 años, Celeste, mi voz salió plana, sin emoción, como si leyera un informe. 15 años de burlas en las cenas familiares. De que me llamaran fracasado. 15 años escuchándolos decirle a desconocidos que desperdicié mi vida. 15 años viéndote guardar silencio mientras ellos me humillaban. Estuviste ahí, en aquel restaurante, sin decir una sola palabra mientras Gregory se lucía ante todos usándome como su chiste favorito. Nunca me defendiste. Ni una vez. Pero, papá, ellos no querían, empezó a decir Celeste. Firmaron un contrato legal, la interrumpí. Lo violaron repetidamente. Les advertí por los canales oficiales. Ignoraron la advertencia y continuaron infringiendo las normas. Hice 94 llamadas intentando comunicarme antes de tomar medidas. 94, Celeste. Se negaron a responder. Esto no es crueldad. Es consecuencia. Y ya no es un asunto familiar. Es un asunto legal. Ellos tomaron esa decisión cuando trataron mi propiedad como un salón de fiestas. Pero son familia. ¿No puedes simplemente? Puedo. Y lo hice. La ley me respalda. La evidencia me respalda. Y estoy en paz con ello. Tú tendrás que decidir de qué lado estás. Pero entiende algo, no volveré a ser el saco de boxeo de nadie. Ni de ellos, ni tuyo. No puedo creer que... Colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré hacia el agua. El sol ya estaba más alto, disipando los últimos restos de nubes matinales. El océano brillaba, cada cresta de ola atrapando un destello de luz. En algún punto de la ciudad, Gregory y Clementine enfrentaban por fin la realidad de las consecuencias, haciendo el check-out en un motel barato, tal vez llamando a las aerolíneas para cambiar vuelos, calculando el daño financiero, comprendiendo, quizás por primera vez en sus vidas de privilegios, que las reglas también se aplicaban a ellos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Vincent. Los vi cargando maletas en su coche hace una hora. Se veían furiosos y agotados. Estoy casi seguro de que van camino al aeropuerto. ¿Quieres que siga vigilando la casa hasta que vuelvas? Respondí rápido, no hace falta, pero gracias. Regresaré en unos días. Aprecio todo lo que has hecho. Cuando quieras, vecino. Para eso está la comunidad. No todos entienden lo que eso significa, especialmente cierta gente que confunde comunidad con familia. Sonreí al leerlo. Vincent entendía. Había lidiado con huéspedes arrogantes durante 2 décadas. Conocía el tipo, conocía el patrón, sabía que algunos solo aprenden enfrentando consecuencias. El plazo de desalojo vencía a las 9 de la mañana del día siguiente, pero al parecer Gregory y Clementine habían decidido no esperar. Se marchaban antes, cortando pérdidas, huyendo antes de que el sheriff interviniera. Una elección inteligente. Quizás la primera inteligente que tomaban desde que llegaron a Cayo Hueso. Terminé mi café, ya frío, pero igualmente satisfactorio. Mañana comenzaría el proceso para recuperar mi casa. Hoy, simplemente disfrutaría el hecho de que la parte más difícil había terminado. El plan había funcionado. La documentación se había sostenido. La ley me había protegido. Y 15 años de silencio habían llegado, por fin, a su fin. Esa tarde, mi laptop emitió un sonido, una notificación. Un huésped ha presentado una disputa sobre la cancelación de la reserva. Abrí el portal de anfitriones de Airbnb y entré a la sección de disputas. La reclamación de Gregory llenaba la pantalla, cada palabra goteando falsa indignación. El anfitrión canceló sin motivo. Una emergencia familiar nos obligó a irnos antes. Trato extremadamente poco profesional. Solicito reembolso completo de $8.500. Hice clic en responder a la disputa y abrí mi carpeta de evidencias, 43 archivos organizados por fecha y tipo de infracción. Empecé a subirlos uno por uno,
observando cómo la barra de progreso avanzaba mientras cada prueba se cargaba en los servidores de Airbnb. El contrato firmado con la firma de Gregory claramente visible. Vídeos de las fiestas con las marcas de tiempo en las esquinas. Capturas de pantalla mostrando mis 94 intentos de llamada, cada uno con hora y duración. El número de referencia del informe policial que Vincent me había proporcionado. Fotos de colillas en la terraza, con el cartel de prohibido fumar perfectamente visible en cada imagen. En el cuadro de texto escribí una respuesta breve y objetiva. El huésped violó reiteradamente las condiciones del contrato a pesar de múltiples advertencias. Todas las infracciones están documentadas con evidencia fotográfica y en vídeo adjunta. El huésped ignoró 94 llamadas destinadas a resolver la situación. La cancelación se realizó conforme a la política de Airbnb y al Estatuto 83.67 de Florida. No corresponde reembolso. Hice clic en enviar y esperé la confirmación. Su respuesta ha sido enviada al centro de resoluciones de Airbnb. Tiempo promedio de revisión, de 24 a 72 horas. Cerré la laptop y tomé mi café. Estaba frío, pero lo bebí de todos modos. En algún punto de Cayo Hueso, Gregory y Clementine estaban descubriendo lo que sucede cuando uno cree que el mundo se adaptará a sus caprichos. Lo supe porque Vincent me enviaba actualizaciones durante la tarde. Cada mensaje pintaba un cuadro más claro de su desesperación. Los vi en el yacht, salieron frustrados. Clementine hablaba por teléfono moviendo la cabeza. 20 minutos después los crucé por Duval, camino a los moteles baratos cerca de la autopista. Gregory tenía la cara roja, parecía que discutían. Ya entrada la noche, llegó su último mensaje. Se registraron en el Seaside Budget Inn, el que está junto a la gasolinera. Ya sabes, el del cartel de neón roto. Lo busqué en línea. Un motel de 2 pisos con pintura descascarada y manchas de óxido en las paredes exteriores. Las reseñas hablaban de paredes delgadas, muebles viejos y un olor persistente a productos de limpieza intentando disimular algo peor. $300 la noche en temporada alta, porque todo lo demás estaba reservado. Las fotos mostraban vistas al estacionamiento y a una intersección transitada. Sin océano, sin terraza, sin nada que se pareciera mínimamente a la casa de la que acababan de ser expulsados. Los imaginé desempacando sus maletas en esa habitación, sintiendo el contraste con cada detalle. Sin brisa marina, sin puestas de sol, solo el ruido del tráfico y el zumbido del aire acondicionado al borde del colapso. Los 2 días siguientes transcurrieron en calma para mí. Monitoreé el estado de la disputa en Airbnb. En revisión, luego se solicitó documentación adicional y finalmente revisión final en curso. Cada etapa me traía una pequeña satisfacción. Mientras tanto, mi teléfono mostraba notificaciones esporádicas de redes sociales, etiquetas y publicaciones en las que no estaba directamente involucrado, pero donde mi nombre aparecía mencionado de forma indirecta. No suelo usar redes, pero la curiosidad pudo más. Abrí una. Era la cuenta de Clementine, publicada hacía 6 horas. Un párrafo largo sobre la traición familiar. Parientes mayores dejados sin hogar en medio de unas vacaciones. Narcisistas que valoran el poder más que las relaciones. Lo había escrito con cuidado, evitando los detalles, pintándose como la víctima de una crueldad arbitraria. Ninguna mención de contratos, ni de fiestas, ni de humo, ni de reglas rotas. Solo apelaciones emocionales y acusaciones vagas. Pero los comentarios contaban otra historia. ¿Qué pasó exactamente? ¿Tenías contrato de alquiler? Esto suena raro. Clem, vi tus otras publicaciones sobre la fiesta en la casa de la playa, la que tuvo como 12 personas. ¿Eso estaba permitido? Solo pregunto porque los contratos de alquiler suelen tener reglas estrictas. No puedes ignorarlas solo porque sea familia. Mi primo hizo eso con su propiedad y perdió en los tribunales. Esto suena muy parcial. ¿Qué decía el contrato? ¿Lo leíste antes de firmar? Vi cómo el hilo crecía durante todo el día, actualizándolo cada hora.
Los amigos y familiares de Clementine hacían preguntas sensatas, señalaban incoherencias y no la defendían como ella claramente esperaba. Varios mencionaron que había publicado fotos de la fiesta, contradiciendo su versión de vacaciones tranquilas en familia. Otros preguntaban por qué las había borrado. Al caer la noche, la publicación había desaparecido. El intento de manipulación social le había salido el tiro por la culata. A la mañana del tercer día, apareció la resolución de Airbnb en mi portal. La abrí despacio, aunque ya sabía lo que diría. Resolución. Tras una revisión exhaustiva de la evidencia enviada por el anfitrión, incluyendo grabaciones en vídeo, el contrato de alquiler firmado y los registros detallados de infracciones, determinamos que la cancelación se realizó conforme a los estándares de fiabilidad de huéspedes de Airbnb y a la legislación aplicable del estado de Florida. El huésped violó múltiples reglas de la propiedad, incluyendo el límite máximo de ocupantes, 6 personas observadas frente al máximo permitido de 2. Actividades prohibidas confirmadas, fumar en propiedad de no fumadores y violaciones a las restricciones de ruido corroboradas mediante un informe policial de terceros. El anfitrión realizó extensos intentos razonables de contacto, 94 llamadas documentadas a lo largo de 12 horas antes de proceder con la cancelación. La retención del pago está completamente justificada bajo la política de cancelación del anfitrión, sección 4.2. No se emitirá reembolso. Esta decisión es definitiva y no está sujeta a apelación. La leí 2 veces. Luego una tercera. Cada palabra era una confirmación. Una reivindicación. Una declaración de que las reglas se aplican por igual a todos. Cerré la laptop y me levanté, estirando músculos que habían estado tensos durante días sin que yo lo notara del todo. Esa tarde, Vincent volvió a escribir: los vi cargando el coche esta mañana. Pasé cerca de las 10. Se veían agotados. Seguro van al aeropuerto. Supongo que no encontraron otro lugar donde quedarse. Respondí: gracias por mantenerte atento. Lo aprecio más de lo que imaginas. No hay problema, vecino. Adiós a los malos huéspedes. Lo manejaste bien. La documentación siempre vence al drama. Me senté en la terraza de mi alojamiento temporal y observé cómo el atardecer teñía el cielo de tonos ámbar y rosados. En algún lugar de la ciudad, probablemente ya en el aeropuerto, Gregory y Clementine esperaban su vuelo de regreso. Se habían marchado tras solo 3 días, en lugar del mes que habían planeado. El daño económico era considerable. El pago del alquiler, $8.500, perdido. 2 noches en ese motel barato, unos 600 en total. Penalizaciones por cambio de vuelo de último minuto, probablemente otros 600 o más. Casi $10.000 evaporados por no poder seguir reglas simples. Pero el verdadero costo iba más allá del dinero. Habían perdido la creencia de que las reglas no se aplicaban a ellos, que los lazos familiares otorgaban inmunidad, que su burla y desprecio quedarían impunes para siempre. Habían perdido la cómoda ilusión de que Wilbert Bennett, el callado, el confiable empleado público, seguiría aguantando su desprecio en silencio. Terminé mi café justo cuando el sol tocaba el horizonte. Mañana volvería a mi casa, recorrería las habitaciones que ellos habían ocupado, limpiaría los restos de su paso y recuperaría lo que era mío. Pero esa noche solo observé cómo la luz se desvanecía sobre el mar y sentí algo que no había sentido en 15 años, una satisfacción pura y sencilla. Pasó una semana antes de que regresara a la casa. Mi casa. No una propiedad en alquiler. No un espacio compartido. No un campo de batalla. Solo mía. El trayecto desde mi alojamiento temporal tomó 15 minutos. Había recorrido esa ruta decenas de veces en las últimas semanas, pero esta vez fue distinto. Por fin, el conflicto había terminado. Los huéspedes se habían ido. Los asuntos legales estaban resueltos. Solo volvía a casa. Aparqué en la entrada y me quedé unos segundos dentro del coche, mirando la fachada. Las cámaras de seguridad seguían en sus puestos, sobre la puerta y a lo largo del tejado. Testigos silenciosos que habían cumplido su función a la perfección.
El cartel de prohibido fumar seguía colgado junto a la entrada. Su mensaje, ignorado por Gregory y Clementine, finalmente había sido impuesto por las consecuencias. Abrí la puerta principal y entré. El aire olía limpio. Sin humo de cigarrillo, sin restos de fiestas, sin olor a cerveza barata ni comida para llevar. Solo la brisa salada que se filtraba por las ventanas que había dejado entreabiertas antes de mudarme temporalmente. Recorrí cada habitación despacio, metódicamente, como en mis 35 años de inspector. En la cocina, unas pocas manchas de agua en los vasos del escurreplatos. Algo de arena fina sobre el suelo del salón, granos blancos que brillaban con la luz. En la terraza, restos de ceniza cerca del cartel de prohibido fumar, una leve mancha gris en el cemento que se lavaría fácilmente. Pero nada roto. Nada permanentemente manchado o dañado. Sin quemaduras de cigarrillos en los muebles, sin arañazos en la madera, sin objetos faltantes. Habían sido descuidados, sí, y arrogantes. Pero no destructivos. 1 o 2 horas de limpieza bastarían para dejar todo como antes. Abrí la puerta corrediza y salí a la terraza. El océano se extendía frente a mí, infinito y azul bajo el sol de media mañana. Mi silla estaba exactamente donde la había dejado semanas atrás, antes de que todo comenzara. Me senté despacio, sintiendo el soporte familiar del respaldo, y miré el horizonte. La vista no había cambiado. Las mismas olas, el mismo ritmo del mar, los mismos pelícanos zambulléndose a lo lejos. Pero todo lo demás sí había cambiado. Por completo. El teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Celeste, enviado 2 días atrás. Debí pasarlo por alto en medio de todo. Mamá y papá no quieren hablar contigo. Derek está muy dolido por lo que hiciste. No sé qué decirte. No entiendo cómo pudiste tratar así a la familia. Lo leí una vez. Luego otra. Esperaba sentir algo, remordimiento, tristeza, quizás culpa. Pero lo único que sentí fue una tranquila sensación de cierre. Ese desenlace no era un efecto colateral. Era parte del diseño. Querían romper la relación. Perfecto. Me habían hecho un favor. Borré el mensaje sin responder. Una leve sonrisa se dibujó en mi rostro. Se escucharon pasos acercándose desde el lindero de la propiedad. Miré hacia un lado, ya sabiendo quién sería. Vincent, con 2 tazas de café en la mano. Su rutina matutina habitual cuando veía a un vecino afuera. «Buenos días, Wilbert. Vi tu coche en la entrada». Se acercó, las sandalias rozando el concreto. ¿De vuelta definitivamente? Escuché que tuviste unos huéspedes complicados la semana pasada. ¿Todo se resolvió bien al final? Acepté la taza que me ofrecía. El calor era agradable entre mis manos. Le señalé la segunda silla. Siéntate. Y sí, complicados es una palabra para describirlo. Vincent se acomodó con un suspiro satisfecho, mirando el océano. Hermosa mañana. Aprendieron una lección importante, continué, sobre leer bien los contratos de alquiler, especialmente la letra pequeña sobre las normas de la casa. Vincent rió, negando con la cabeza. 20 años en la administración hotelera me enseñaron algo que nunca olvidé. Los huéspedes que más se quejan de las reglas son siempre los que las rompen primero. Bebió un sorbo y añadió con media sonrisa, y los huéspedes que son familia, esos son los peores. Creen que la relación los exime de las normas. Asumen que el cariño equivale a inmunidad. Pero nunca es así. 35 años como inspector federal me enseñaron algo parecido, respondí, observando una vela blanca que cruzaba el horizonte, su tela brillante sobre el azul. Las reglas existen por una razón. La documentación protege a todos. Y la familia no tiene exenciones ante las consecuencias. No de las reales, al menos. Vincent asintió despacio. Así que, ¿se fueron voluntariamente? Sí. Se marcharon antes, pasaron un par de noches en un motel barato y luego volaron de regreso. Perdieron una buena cantidad de dinero en el proceso.
Vincent sonrió con satisfacción. Bien hecho. La voz de Vincent transmitía satisfacción. La gente necesita aprender que sus actos tienen consecuencias, dijo. Hiciste lo correcto. Lo legal. Lo justo. Nos quedamos en un silencio cómodo durante varios minutos, observando el agua, escuchando el grito de las gaviotas sobre nosotros. Era un silencio merecido, sustancial. No el silencio frágil de la ira contenida, sino el silencio profundo de quien ha encontrado resolución. Cuando Vincent se fue, entré a la casa y abrí mi laptop sobre la mesa de la cocina. Un correo de Derek Price me esperaba en la bandeja de entrada. Había sido enviado la tarde anterior. Asunto: caso de Airbnb resuelto a tu favor. *Wilbert. Acabo de recibir la confirmación final del equipo de resolución de Airbnb. Tu caso ha sido oficialmente cerrado con una decisión completamente a tu favor. Encontraron evidencia abrumadora de las violaciones cometidas por los huéspedes y confirmaron que tu cancelación cumplió plenamente con sus políticas y con los estatutos de Florida. Cero responsabilidad legal de tu parte. El asunto está concluido sin posibilidad de apelación por parte de los huéspedes. Manejaste esta situación a la perfección: documentación, procedimiento, cumplimiento legal. Como abogado, debo decir que fue un caso de manual. Espero que estés disfrutando de tu jubilación y de la vista al mar por la que tanto trabajaste. Derek *. Leí el correo 2 veces, absorbiendo cada palabra. Luego cerré la laptop con calma, tomé mi taza de café y regresé a la terraza. El velero que había notado antes aún era visible, ahora más lejos, un pequeño triángulo blanco recortado contra el azul inmenso. Había visto uno idéntico semanas atrás, sentado en la misma silla, cuando el plan empezó a formarse en mi mente. Entonces observaba desde un espacio prestado, planeando mi siguiente movimiento, construyendo la estructura de las consecuencias. Ahora simplemente observaba. Simplemente estaba. Simplemente vivía. 35 años llenando informes y siguiendo reglamentos. Gregory y Clementine pensaron que eso me hacía débil. Que la documentación era un acto de cobardía. Que el procedimiento era el refugio de quienes no sabían actuar con decisión. Confundieron la paciencia con pasividad. Confundieron la preparación con miedo. Pero yo había aprendido algo que ellos nunca entenderían, algo imposible de ver desde su burbuja de privilegio. Las reglas no son sugerencias y las consecuencias no son opcionales. La ley no se preocupa por tu confianza ni por tus contactos. Le importa la documentación, la evidencia, los acuerdos firmados, las cláusulas violadas. No gané con ira ni con venganza. No necesité gritar, ni amenazar, ni jugar juegos de poder. Gané con conocimiento, con preparación, con el mismo enfoque metódico y disciplinado que me hizo bueno en mi trabajo durante 3 décadas y media. Las mismas habilidades que se burlaron en aquel restaurante. La misma carrera que ellos despreciaron como mover papeles fue la que me dio exactamente lo que necesitaba para derrotarlos. Firmaron un contrato. Lo violaron. Enfrentaron las consecuencias. Simple. Justo. Equitativo. El sol ya se estaba poniendo, antes de lo que había notado. El tiempo se había deslizado mientras me quedaba ahí, pensando, recordando, procesando. El cielo se pintaba de tonos naranjas, rosados y púrpuras profundos. El agua reflejaba esos colores, ondulando y cambiando con cada ola. Levanté ligeramente mi taza de café, un brindis solitario. Un brindis por mí, por este momento, por estar exactamente donde quería estar. No solo geográficamente, en esta casa en Cayo Hueso, sino existencialmente, libre de sus burlas, libre de su juicio, libre del peso de 15 años de resentimiento callado. Luego dejé la taza sobre la mesa y simplemente observé cómo la luz cambiaba sobre el agua. El océano seguía ahí, constante, indiferente al drama humano. Las olas seguían llegando, con o sin espectadores. El ritmo continuaba, eterno y verdadero, sin verse afectado por contratos, conflictos o dinámicas familiares. Había estado ahí antes que yo. Seguiría ahí después de mí.
Y ahora, estaba ahí conmigo. Me quedé sentado hasta que la oscuridad fue completa, escuchando ese ritmo, sintiendo la brisa fresca sobre mi piel, respirando profundamente el aire salado. Sin llamadas que hacer. Sin pruebas que recopilar. Sin violaciones que documentar. Sin planes que ejecutar. Solo paz. Mi casa. Mi terraza. Mi jubilación. Mi vida, por fin, en mis propios términos. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.